Muy buenos días. Damos la bienvenida a María Edith Pacheco Gómez Muñoz, quien es una investigadora muy querida del Colegio de México, quien este día dará una conferencia magistral titulada Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México. Edith es egresada del doctorado en estudios de población del Colegio de México y tiene una gran producción en distintas áreas de la demografía, los estudios de población, como mujer, familia y trabajo, inequidades laborales, sector económico primario y características del mercado de trabajo. Hoy viene a exponer los resultados de su libro más reciente y le agradecemos que haya accedido a estar con nosotros hoy. Gracias. Gracias. Bueno, ¿se oye? Así. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, lo que, como decían, les vengo a presentar un trabajo colectivo y un poco también mi incursión en el tema de uso del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Déjenme. Bueno, primero un poco, mi idea es contarles qué ha pasado a lo largo del tiempo con las encuestas de uso del tiempo. Las primeras encuestas sobre uso del tiempo pues tienen una larga historia, pero hay una que fue como pionera en atender la preocupación por el tiempo, por ahí de los años 70, que fue un ejercicio que se hizo para 12 países y que fundamentalmente la idea de esta encuesta no tenía que ver con el tema que ahora nos compete, que es el uso del tiempo y el trabajo no remunerado, sino que la atención se centraba en lo que se denomina tiempo libre, ¿no? Y fue muy importante como para hablar de las encuestas como una preocupación general y de posible comparación entre países. Pero justo es la importancia de esa producción doméstica no retribuida, o lo que ahora le llamamos trabajo no remunerado, tanto en los 80s como en los 90s, que hace que se ponga acento al tema del uso del tiempo desde esa mirada. Y en América Latina ha sido muy importante el esfuerzo que ha realizado primero UNIFEM y luego ONU Mujeres para llevar a cabo reuniones que les llama reuniones internacionales de especialistas o expertas en encuestas de uso del tiempo. Ya hay una serie de reuniones, prácticamente 15 reuniones en América Latina, que empezaron desde plantearse aspectos muy básicos de qué tipo de preguntas había que hacer, qué tipo de rubros. No había todavía una clasificación de actividades que fuera consensuada, pero ha sido fundamental en el caso de América Latina. Y estas reuniones han sido acompañadas con el apoyo, bueno, de la CEPAL por un lado, pero por el otro lado, de muy de cerca del trabajo que hace INEGI e INMujeres, ¿no? Entonces, siempre hay representantes de estas organizaciones en las reuniones de expertos de encuestas de uso del tiempo. Bueno, entonces, solamente les quiero compartir algunos de los trabajos que se han presentado en estas reuniones para que vean por dónde está el estado de las encuestas de uso del tiempo en América Latina. Este es un balance que se hizo en el 2012 en una de las reuniones, en la 11ª. Y bueno, se veía que ya 18 países en América Latina y el Caribe habían implementado encuestas de uso del tiempo. Incluso algunas de las encuestas de uso del tiempo ya tenían una batería continua en algunos países. Bueno, México es bastante pionero en ese grupo porque tenemos una encuesta del 96, luego la del 98, la del 2002, la del 2009, y bueno, como este es un balance del 2012, no está la del 2014, pero acaban de salir los datos de la del 2014, están ahí para que ya los trabajemos, ya están los microdatos y ya podemos tener un recorrido. No todas son estrictamente comparables, hay discusión de cómo compararlas, pero creo que sí ya tenemos una masa pues importante de datos para poder
hacer ejercicios de comparación. Y hay países que iniciaron el esfuerzo, pero se quedó truncado, y algunos quedaron con ejercicios de los 90 y después ya no siguieron. Cuba fue pionero porque es casi el único país que se planteó una encuesta de uso del tiempo en los 80s, y otros países empezaron con este siglo, ¿no? Como Brasil, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Argentina, y bueno, es un poco lo que tenemos en América Latina, y sí es un balance bastante importante, y yo creo que sí es un esfuerzo que tiene que ver con organizar reuniones donde se llegan a ciertos consensos y se avanza en el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Bueno, abajo de la presentación les pongo quién hizo esta presentación en las reuniones y cómo se llamó su presentación. Hay una persona en Uruguay que se llama Rosario Aguirre, que es una de las expertas en las encuestas de uso del tiempo, y ella hizo este balance, y en este balance ella nos comenta que pues los objetivos que se proponen las encuestas de uso del tiempo son diferentes en cada país. Cada país está atendiendo aspectos diferentes. Por un lado, la preocupación por dar cuenta del trabajo remunerado y no remunerado, de los dos tipos de trabajo, varios países la atienden, ¿no? Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, etcétera, México entre ellos. Pero hay países que solamente se preocupan o por dar cuenta solo del trabajo doméstico, como Guatemala o Brasil en su momento, o por lo que le llaman trabajo no remunerado, que incluye el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, ¿no? Hay otros países que explícitamente lo que dicen es se requiere valorar el trabajo no remunerado. Por lo tanto, el objetivo central de las encuestas tiene que ser que sea un insumo para generar una cuenta satélite que tiene que ver con el valor del trabajo doméstico y de cuidado. Y hay otros países que abiertamente señalan que son encuestas que fundamentalmente su alcance es generar insumos para las políticas públicas de género y abordar el tema de las desigualdades de género. Entre estos está pues México también, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Guatemala y Ecuador, ¿no? Entonces, sí es interesante ver cómo cada país le pone acento a diferentes aspectos de lo que es el trabajo no remunerado, y algunos más acento al impacto que puede tener tanto en la valoración como en las propias acciones y políticas públicas. Bueno, en realidad, ¿por qué preocuparse por el tema del trabajo no remunerado? Esta fue una presentación que hizo un representante de la OCDE, y esta presentación incluyó dos aspectos que creo que sí son relevantes para la discusión en el tema. Por un lado, hablar del trabajo no remunerado, la relación entre el trabajo no remunerado y el empleo, y por otro lado, irse más allá de eso y hablar del trabajo no remunerado y la calidad de vida. Entonces, desde esta organización se está consciente que los niveles bajos de participación de la mujer en el mercado de trabajo, en lo que denominamos empleo a veces, o trabajo remunerado, tienen repercusiones negativas sobre el crecimiento económico, las ganancias deprimidas por el tiempo invertido en trabajo no remunerado, y por el otro lado tienen repercusiones también en términos de lo que es la valoración social. Ignorar el valor del trabajo no remunerado en términos de la dinámica de vida y dinámica social y económica tiene sus consecuencias. Entonces, ellos se plantean este aspecto. De hecho, México tiene una encuesta que no es la de uso del tiempo, que es la encuesta laboral de corresponsabilidad social, que se plantea esta preocupación y dice, bueno, vamos a ver qué está inhibiendo que las mujeres salgan a participar, o más bien, que las mujeres están participando en mucho menor proporción que los hombres en el mercado de trabajo. Los cuidados son elementos que hacen que
haya una competencia entre tiempos, ¿no? Y entonces la encuesta laboral de corresponsabilidad social se preocupa por por hacer preguntas que tienen que ver con la imposibilidad de las mujeres de insertarse en el mercado de trabajo por las cargas domésticas y de cuidados que tienen, ¿no? Entonces, hay toda esta preocupación por esta relación entre la baja participación de las mujeres en el mercado de trabajo y su importancia en el trabajo no remunerado. Pero también es evidente que la preocupación no solo tiene que estar en la esfera del trabajo, sino también en la esfera de la calidad de vida, porque esos desequilibrios en el uso del tiempo entre hombres y mujeres pues tienen consecuencias en la vida familiar, en la vida social, y tienen consecuencias en términos de costos y cargas de trabajo, y finalmente en desventajas muy fuertes que pues se reflejan en ingresos o pobreza de ingresos y en pobreza de tiempo también, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda una preocupación por esa relación, ¿no? El tiempo y el trabajo no remunerado. Solamente para ubicarlos, hasta este momento, después de varios años, ya hay un acuerdo de los conceptos y criterios que se utilizan para poder captar las actividades de uso del tiempo de las personas. Esta es una gráfica que presentó María Eugenia Gómez Luna, que ella es del INEGI y que es justo una de las encargadas de sacar la cuenta satélite de México, lo que se denominó la cuenta satélite, y bueno, este es un esquema que ya está definido para poder tener catálogos, clasificadores, etcétera. Entonces, la idea central es hablar del trabajo remunerado dentro del sistema de cuentas nacionales, que incluye las actividades productivas, el trabajo en el sector estructurado, bueno, perdón, me voy a regresar. Por un lado están las actividades de uso del tiempo divididas en productivas y no productivas, que son productivas y no productivas, ¿no? Y por el otro lado, la división de trabajo remunerado y no remunerado. Ahora, dentro de las productivas están las actividades que están dentro del sistema de cuentas nacionales, que es el trabajo en el sector estructurado y el trabajo en los hogares, y ya cuando queremos dar cuenta de lo que es el trabajo no remunerado, que sería lo que está fuera del sistema de cuentas nacionales, está el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado y el trabajo de apoyo a otros hogares y el trabajo voluntario, ¿no? Esa es un poco la manera de clasificar las actividades y es una clasificación que de entrada ya reconoce que las actividades de trabajo no remunerado son productivas. Ya superamos esa discusión de largo tiempo desde aquellas épocas en donde se buscó hacer visible el trabajo doméstico, se pasó por toda la discusión de la reproducción, del proceso de reproducción, el trabajo reproductivo, y ahora en la actualidad ya se asume como actividades productivas, parte de la producción, pero sí no incluidas en el sistema de cuentas nacionales. De hecho, bueno, no sé si saben que ya hay una nueva concepción de lo que es el concepto de PEA, deja de existir, y la OIT propone que le llamemos ya fuerza de trabajo, que ya no se denomine PEA, y hay toda una clasificación que también va por esta línea, hablando de las actividades dentro y fuera de la fuerza de trabajo, y enmarcadas dentro del sistema de la producción y del sistema de cuentas nacionales. Entonces, esta es la reunión 19ª de los expertos de estadísticas de empleo, y ya hay toda una postura acerca de esta clasificación también, o sea, en coincidencia. Desafortunadamente no se usan los mismos conceptos, pero sí se habla de fuera de la fuerza de trabajo, dentro de la fuerza de trabajo, fuera de la frontera de la producción o fuera fuera de la frontera de la producción.
Las actividades no productivas en realidad están catalogadas así en grandes rasgos en estudio, convivencia, actividades culturales, prácticas deportivas, entretenimiento, uso de medios de comunicación y cuidados personales. Entonces, esta clasificación ya es como muy general y ha dado pauta al sistema de clasificaciones que está por terminarse y que duró un rato en desarrollarse. Bueno, antes de entrar a presentarles, bueno, básicamente el motivo era pues traerles el libro, presentárselos, pero antes de entrar ya a detalle de qué hicimos en el libro, pues yo creo que sí vale la pena detenernos un poquito en esta concepción del vínculo entre el trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? En realidad, entre los hogares, el Estado, el mercado y las comunidades pues, y las organizaciones sociales, civiles, pues hay toda una serie de flujos, que no solo son flujos monetarios, sino que también son flujos no monetarios. Pero esos flujos no monetarios ya se conciben como actividades productivas, ¿no? Entonces, este esquemita es un poco cómo se dan estos flujos, tanto monetarios como no monetarios, en este sistema, y entonces contemplar que no solo ver a la esfera de la producción dentro del sistema de cuentas nacionales es invisibilizar una serie de flujos, sino que también es no dar cuenta de que hay una base que sostiene la esfera de la producción con trabajo no remunerado. De hecho, bueno, en el libro hay discusiones al respecto. Uno de los trabajos dice, bueno, la gente no se come, por ejemplo, un pollo crudo cuando se tiene que ir a trabajar, se come un pollo cocido y eso no es un flujo monetario, pero implica trabajo, ¿no? Y trabajo productivo de transformación y hay que tomarlo en cuenta y hay, bueno, todo un conjunto de discusiones de estos flujos, pero a mí me parece que este esquema puede ayudarle a dar cuenta de esa cantidad de flujos. Entonces, en suma, pues la idea de dar cuenta de una visión de trabajo más allá de la frontera del sistema de cuentas nacionales, hablar de trabajo remunerado y no remunerado y de su valoración, son elementos que están en la discusión central del uso del tiempo, de la relación que existe entre el trabajo remunerado y el no remunerado, de las cargas globales de trabajo y de la necesidad de valorar ese trabajo no remunerado, ¿no? Son como esos tres elementos que están en juego en varias de las discusiones al respecto del tema. Bueno, solamente para cerrar, en términos de la valoración, pues hay varios países que están en el ejercicio de valorar el trabajo no remunerado. Aquí nada más les puse estos ejemplos: México, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, pero hay varios que, ¿se acuerdan que les presentaba que los objetivos de las encuestas de uso del tiempo, algunos de ellos es específicamente generar insumos para la cuenta satélite? Entonces, estos son ejemplos de algunos trabajos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué empezamos a hacer este ejercicio de intentar aprovechar la información de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2009? Pues todos ustedes saben que México es rico en información. Tenemos una cantidad de información que nos envidian muchísimos países de América Latina. Son realmente impresionantes las formas que actualmente tenemos de acceder a la información, tenerla a la mano, tenerla a tiempo, pero sin embargo muchas veces se quedan ahí, las usamos poco. Todavía somos pocos los investigadores e investigadoras que trabajamos con ellas y entonces se queda el material muy subutilizado. ONU Mujeres estaban preocupados por el tema de darle uso a las encuestas y que realmente esos objetivos que se plantean las encuestas pues se cubran, ¿no? Y entonces en ese momento estaba la encuesta del 2009 y nos propusieron a Brígida García y a mí desarrollar un proyecto para hacer uso de la encuesta de uso del tiempo, para aprovecharla y dar cuenta de las problemáticas que se expresan con la información.
Y entonces lo que decidimos es ensayar un trabajo colectivo donde participáramos varios en la preocupación por recuperar la información de la encuesta del uso del tiempo de 2009, y entonces el libro en realidad utiliza la encuesta del 2009. O sea, todo lo que tiene aquí habla del 2009, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora con la encuesta del 2014 es una riqueza porque son 5 años después y podemos ver qué es lo que está pasando, si se expresan cambios o no se expresan cambios. Bueno, la ENUT del 2009 se planteaba, por un lado, el objetivo principal era medir el tiempo destinado por las personas a sus actividades. Sé que es una letrita bien chiquita, pero bueno, ahí se queda la diapositiva para los que después la quieran revisar. Y por otro lado, dar cuenta de todas las formas de trabajo. Lo subrayé así, le puse en rojito todas las formas de trabajo, porque la nueva concepción de fuerza de trabajo que está planteando la OIT sí está incluyendo esa idea de todas las formas de trabajo. Clasifica el trabajo en 5 formas y entonces incluye el trabajo remunerado y el no remunerado, y la idea es esta, que se tenga información de todas las formas de trabajo. Por un lado, como bien les decía al principio, pues la idea es tener insumos estadísticos para las cuentas nacionales satélite y pues base para el diseño de políticas públicas. En aquel entonces ustedes saben, cuando se tienen todas las encuestas y cuando uno tiene que preguntar actividades, pues parten de un clasificador. En México se adaptó un clasificador que se llama ICATUS, y se adaptó a un CEMAUT para esta encuesta, y que incluye 80 actividades, y se preguntan estas actividades a las personas de 12 años y más. El cuestionario es amplio, tiene 6 secciones, vivienda, hogar, condiciones de la actividad económica, el trabajo remunerado y después todo lo que tiene que ver con el no remunerado. En realidad están divididas las actividades en productivas y no productivas, como ya lo vimos en el esquema anterior, y ese es el esquema de la encuesta misma, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué hicimos en el libro? Bueno, en el libro tenemos varios capítulos que están divididos en estos 5 grandes temas. Por un lado, dar cuenta de la importancia y la valoración del trabajo no remunerado y la perspectiva de la pobreza del tiempo. Por el otro lado, dar cuenta de las desigualdades de género en términos de los patrones de uso del tiempo. Y déjenme ponerle así, la importancia de la valoración, los patrones de uso del tiempo. Una cosa bien importante, que creíamos que era bien importante, es dar cuenta del uso del tiempo de los varones. Frecuentemente cuando entramos al tema del trabajo no remunerado, atendemos muchas veces a la participación de las mujeres y no vemos lo que está pasando con la participación de los varones. Entonces, era muy importante para nosotros incluir trabajos que atendieran este aspecto. Pero, pues como bien saben, nuestro país es bastante heterogéneo y pues las divisiones clásicas rural-urbano o atender poblaciones específicas más o menos vulnerables como población indígena o no indígena eran también una de nuestras preocupaciones. La encuesta tiene la posibilidad de atender la problemática de la población indígena, entonces era importante recuperarla. Y por el otro lado, hay un par de trabajos que buscan hablar de lo que son las parejas de doble ingreso o de la población desempleada. Esos 2 trabajos no hacen uso de la encuesta de uso del tiempo del 2009, sino que utilizan la ENIG y la ENOE, para el desempleo la ENOE y la ENIG para las parejas de doble ingreso. Y yo creo que fue un buen ejercicio para discutir algunos aspectos que ya les comentaré más adelante. Bueno, en el conjunto de los trabajos del libro, yo creo que para las diversas autoras y autores, uno de los aspectos que aparece de manera transversal es dar cuenta del hecho de que la carga de trabajo total, considerando trabajo doméstico, más extradoméstico, sigue siendo bastante desventajosa para las mujeres.
la carga es mucho mayor y esto aparece en todas las entradas de los capítulos. En promedio, en el 2009, la carga fue de por lo menos 15 horas más a la semana para las mujeres en comparación con los hombres. Entonces, hablar de 15 horas a la semana, pues no es poca cosa, y es importante visibilizarlo. Y todos los capítulos más o menos atraviesan por esta discusión. Hay otro aspecto del libro que pues, les quiero invitar a que lo revisen, porque hay varias discusiones que tienen que ver con la sobreestimación o la subestimación del tiempo. Por un lado, el propio concepto de tiempo que tenemos, pues es toda una discusión, ¿no? Y una discusión incluso, bueno, filosófica, digamos, ¿no? Pero evidentemente que el tiempo del trabajo remunerado, donde de una u otra manera tenemos jornadas estandarizadas o relativamente estandarizadas, hace difícil compararlo con el tiempo en el trabajo no remunerado, donde la estandarización tiene otro sentido, ¿no? Usamos nuestros tiempos de manera muy diversa. Pero entonces, este es un punto de controversia, la sobreestimación o la subestimación. Algunos señalan que la gente, cuando no hay una estandarización social del tiempo, pues tiende a sobredimensionar sus tiempos, pero por el otro lado hay una serie de actividades que se tienden a subestimar o a invisibilizar, ¿no? Entonces, hay toda una discusión de lo que se sobreestima o se subestima. Por ejemplo, cuando las tareas son simultáneas, ¿cómo contabilizar el tiempo, ¿no? ¿Qué peso le damos a cada uno de los tiempos? Y muchas de nuestras tareas en el trabajo no remunerado son simultáneas, entonces eso hace toda una complicación, ¿no? ¿Cómo tratar el tema de la simultaneidad? Que la encuesta hay una pregunta que hace en varios rubros acerca de la simultaneidad, y entonces hay toda una discusión de controlar por eso, eliminar las preguntas que tienen que ver con eso para contabilizar la carga global de trabajo, etcétera, ¿no? Pero a pesar de que en el libro sí hay posturas diferentes acerca del tema, creemos que la fuente de información y el dato con que contamos es bastante consistente. El 95% de la población que realiza trabajo doméstico de cuidados reporta como máximo de 9 a 12 horas, entonces es plausible, digamos, no es una sobredimensión del tiempo, y por el otro lado, incluso si incluimos estar al pendiente, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay ese otro 5% que si no logramos cuidar en el manejo de los datos nos puede elevar las medidas de una manera muy fuerte. Entonces hay varios trabajos que indican cómo es que hicieron para no tener problemas de sobreestimación. Y nos tomamos diferentes opciones, algunos corregimos de una manera, otros de otra, y decidimos que el trabajo quedara con diversas correcciones para invitar a la gente a estos dos aspectos. Por un lado, el hecho de que se utilizan diversos métodos estadísticos multivariados y de manejo de los datos, y por el otro lado que también el uso de diferentes fuentes nos da cuenta de cómo podemos hablar del tema del uso del tiempo con las diferentes fuentes y qué tanta potencialidad tienen estas diferentes fuentes, ¿no? Poder contrastar el ENUD con otras fuentes, ¿no? Y ver posibilidades y limitaciones. Bueno, eso es lo que nosotros decimos un poco a la entrada y todo lo que ahorita les platiqué de cómo está estructurado el libro, y ahorita lo que voy a hacer, no sé si quieran que me pare, pero lo que haría es pararme en cada capítulo y darles un par de resultados de cada capítulo. Entonces, no sé si sería bueno que me parara un ratito y me preguntaran, o prefieren que siga y termino. ¿Qué prefieren? ¿Continúo? Al final tenemos. Bueno, ok. Bueno, les decía, tenemos un conjunto de capítulos y lo que voy a hacer, pues es que es muy difícil hablar de los resultados de todos los capítulos, pero voy a pasar por cada uno de los capítulos
para puntear algunos aspectos que nos parecen centrales a Brígida y a mí acerca de cada uno de esos capítulos. Sobre el capítulo de Mercedes Pedrero, bueno, Mercedes Pedrero es pionera, digamos, en términos de las encuestas de uso del tiempo en México, pero además porque ella prácticamente fue directora de la encuesta de empleo, o de lo que se llamaba Encuesta Nacional de Empleo Urbano en su momento, en los 80s, y entonces ahora se ha movido al tema del trabajo no remunerado y bueno, tiene una larga trayectoria, y entonces la discusión entre lo que es trabajo doméstico, trabajo remunerado y no remunerado, pues es seguida por ella muy de cerca en términos de la elaboración de instrumentos para captarlo, ¿no? Entonces es una riqueza importante. Bueno, el trabajo de ella tiene que ver con valorar el trabajo doméstico y la valoración en términos del Producto Interno Bruto, hacer una valoración en relación al Producto Interno Bruto. En el trabajo que plantea Mercedes, ella calcula, hace una valoración del trabajo no remunerado y señala que el trabajo doméstico representa más del 20% del Producto Interno Bruto mexicano, representó más del 20% del Producto Interno Bruto en México en el 2009. Esta valoración la hace antes de que salga lo que se denomina la cuenta satélite, que ya la hace INEGI, que ya es tarea de INEGI, pero INEGI está muy cercana a esta valoración, 20-21%. Entonces, la coincidencia es importante y pues sistemática, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de valorar. INEGI y Mercedes usaron una de las formas de valorar, que a ver, déjenme ver si puse el cuadro. Ay, no, lo borré. Bueno, me voy a detener aquí tantito. ¿Cómo se puede valorar el trabajo no remunerado? Primero, pues, como vimos, son flujos no monetarios, entonces valorarlo, pues, tiene su chiste porque no podemos hablar de flujos monetarios. Entonces, por un lado, lo que se hace es tomar las horas que se declaran en la encuesta de uso del tiempo, del trabajo no remunerado, y por el otro lado, con las encuestas de empleo o de las actividades en el mercado de trabajo, se obtiene un ingreso por hora promedio que se imputa a las horas realizadas en el trabajo no remunerado, que son similares, actividades similares, ¿no? Limpieza, cuidados de cierto tipo. Entonces, eso es un ejercicio que es común y es una de las entradas para valorar el uso del tiempo, y Mercedes utiliza esta entrada, ¿no? Entonces, por un lado está lo que se genera de las encuestas de ocupación y empleo, y por otro lado lo que se genera de las encuestas de uso del tiempo. De aquí salen las horas y de aquí salen los ingresos por hora que se van a imputar en actividades pues similares, ¿no? Entonces, obviamente hay suposiciones, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo? Cómo valorarlo, ¿no? Mucho de la discusión metodológica está en decir que no es lo mismo una cocinera en la esfera del trabajo remunerado que una cocinera en la esfera del trabajo no remunerado. Y hay gente que dice, bueno, es que está sobrevalorado el tiempo, sí, pero también no se cuenta que cómo se hace una actividad y otra, ¿no? Una se hace con un objetivo de cuidado. Todos somos sujetos de cuidado y nos cuidan, y no es lo mismo que nos cuiden cocinando afuera en el mercado que en el hogar, ¿no? Entonces hay toda una discusión del valor que tiene lo emocional en el cuidado, ¿no? Y de si, ¿por qué no también tomarlo en cuenta? Hay toda una discusión al respecto, pero bueno, esto es lo que hace Mercedes. Entonces ella valora de esa manera. Y bueno, lo que ella dice en su trabajo es que esa proporción supera a lo producido por cualquier sector económico considerado de manera individual en el sistema de cuentas nacionales. Entonces no es nada despreciable. O sea, si revisamos los diferentes sectores, la producción a partir del sistema de cuentas nacionales, pues el 20% supera a muchísimos de
de los sectores económicos. Ella en el capítulo también hace un ejercicio interesante para reflexionar sobre las encuestas de uso del tiempo. Ella ha sido asesora de las encuestas en Ecuador y en Perú y en otros lugares de América Latina. Entonces lo que hace es aprovechar la información que tiene de esas encuestas y contrastar qué es lo que está pasando con la información en esos países. Entonces tenemos una comparación de México con Ecuador y Perú para ver la carga global de trabajo. Lo que vemos es que la carga global de trabajo es relativamente consistente en todos los países, 54 horas globales de trabajo remunerado y no remunerado en el caso de los hombres en Ecuador y 71 en el caso de las mujeres y así sucesivamente. Entonces, por eso es que pueden ver eso que yo les decía, que supera 15 horas más o menos la carga global de trabajo de mujeres que de hombres, en promedio, digamos, ¿no? En algunos países más, en algunos países menos, pero la brecha es bastante consistente. Ya, esto ya se los dije. Ahora, en términos de la discusión del tiempo, del significado del tiempo, de la importancia de las encuestas y de los tipos de encuesta que ahorita les voy a decir, está el trabajo de Araceli Damián. Pero una de las cosas importantes del trabajo de Araceli Damián es que da cuenta del tema de la pobreza de tiempo, ¿sí? En realidad no solo somos pobres por ingresos, sino que podemos ser pobres por tiempo y en ese sentido hay que preocuparnos por este sistema que relaciona el trabajo remunerado con el no remunerado, porque no es solamente la preocupación de por qué las mujeres no están participando en el mercado de trabajo, pero muchas de ellas lo que sucede es que son pobres de tiempo, porque están dedicando su tiempo al trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, el trabajo de Araceli Damián nos indica que existe alrededor de un 35%, bueno, 34% de hogares que son consistentemente pobres porque presentan carencias de ingreso y de tiempo, o sea, ya no se pueden mover, están bajos en ingreso, pero no tienen tiempo como para generar más ingresos, ¿no? Un 34%, entonces es nada despreciable el tema de la pobreza de tiempo y de la pobreza de tiempo e ingreso en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo el ingreso es bajo y no se tiene tiempo adicional disponible para dedicarlo al trabajo remunerado y así poderlo mejorar. Lo que hace Araceli Damián es, al final, ella tiene una manera de medir la pobreza de tiempo que no sale de la encuesta de uso del tiempo, y ella tiene una postura crítica a la encuesta de uso del tiempo, del tipo de encuesta que utilizamos en nuestro país, porque hay dos tipos de encuesta para captar las actividades de las personas en términos de tiempo. Una que se llama encuesta de diario y otra que es cuestionarios donde se captan actividades y se pregunta cuántas horas le dedicaron a las actividades, separando, generalmente se separa las semanas hábiles, los días hábiles de los no hábiles, o sea, se pregunta de lunes a viernes y de sábado a domingo de manera separada, pero ella le apuesta más a los cuestionarios, a las encuestas que usan diario, más que este tipo de cuestionarios, y entonces ella usa, de hecho, en el artículo, usa datos de una encuesta de diario que se hizo en el Distrito Federal para un poco dialogar con la encuesta de uso del tiempo y cuestionarla. Ella tiene una postura crítica en ese sentido. Y decidimos que también esto quedara en el libro, aunque les digo que en suma Brígida y yo y varios de los autores creemos que los datos son bastante consistentes y, como les decía, sí hay un 5% de personas que sobreestimaron completamente sus tiempos, pero el resto está en un rango bastante adecuado, ¿no? Bueno, ahora hay otro trabajo en el que participa Laura Santoyo y yo. Hay una cosa que les quiero decir. Decidimos participar en el libro personas de diferente, digamos, nivel de experiencia en la investigación, y decidimos invitar a alumnos que estaban trabajando con la encuesta y que estaban por acabar sus tesis y que participaran con nosotros. Por ejemplo, Laura, yo apoyé su trabajo de tesis de maestría
y así son varios de los trabajos en el libro, la experiencia de alguien que se está formando y que nos puede compartir inquietudes que a veces son bastante novedosas, a veces los que ya tenemos más rato nos encasillamos con ciertas líneas y la gente joven como que tiene ideas que son bastante enriquecedoras, ¿no? Entonces eso nos enriqueció mucho en el diálogo conjunto para llegar a buen fin con el libro. Lo que hace Laura es usar una serie de índices que no solo tienen que ver con las diferencias, bueno, tienen que ver con las diferencias de hombres y mujeres, pero no solo en el trabajo doméstico, sino que buscan dar de una manera cuenta de qué es lo que pasa con la calidad de vida de hombres y mujeres cuando se trata de vincular el trabajo remunerado y no remunerado. Usa una serie de índices y uno de ellos le denomina la calidad de vida, y resulta ser que ese que da cuenta de la calidad de vida, pues duplica ese índice. En el caso de los hombres es el doble que en el caso de las mujeres. ¿Y por qué? Porque para las necesidades que tienen que ver con educación, con ejercicio del tiempo libre, con satisfacer ciertas necesidades personales, pues los hombres tienen más posibilidad que las mujeres, y eso se refleja en diferentes actividades, que se acuerdan que había un rubro de actividades no productivas, y entonces esa es la parte que se toma en cuenta para este trabajo. Hay otro trabajo que lo escribió Estela Rivero y Ana Iris Hernández. Igual Ana Iris fue egresada de la maestría del colegio, Estela fue su directora de tesis, y ellas titularon al trabajo No todo el tiempo es igual, variaciones en los patrones de uso del tiempo. Ellos trataron de dar cuenta de los usos de tiempo a partir de acercarse a plantearnos patrones de uso del tiempo. Y esta es un poco la gráfica que aparece en el libro. El libro tiene la ventaja de ser a color, entonces lo pedimos muchísimo porque luego hay cosas que si no salen a color, pues no se ven tan fácilmente. Ellas se encuentran este patrón, que hay 6 patrones de uso del tiempo. El que se ve más gordito pues es el patrón más común en la población entrevistada en el 2009, es el 43%, que incluye por un lado el trabajo remunerado, que es el color verde, y el color naranja es el dormir, y pues como ven es bastante homogéneo en todos los patrones, ¿no? Porque la mayor parte de la gente lo que dice, yo duermo 8 horas, o sea, es una cosa muy clara en la encuesta, o sea, la gente tiene como normalizado que dormir es 8 horas y en ese sentido hay a lo mejor que discutir mucho de ese tipo de respuestas, ¿no? Que se estandarizan, ¿no? Entonces, pues en todas se ve más o menos las 8 horas en promedio, ¿no? Pero hay patrones donde el trabajo, digamos, doméstico, que es el azul, tiene más importancia, y menos el trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, es un poco, cada patrón lo discuten y es un ejercicio interesante de cada patrón. Solo les quiero decir lo que en algunos patrones nosotros creemos que es importante resaltar, que aunque el peso de esos patrones son reducidos, sí se observa en el caso de los hombres que los más jóvenes con más escolarización sí de alguna manera participan más en actividades reproductivas o de trabajo no remunerado, y en el caso de las mujeres, pues las más jóvenes, las más escolarizadas y que no tienen demandas de carga de trabajo, pues son las que logran una mayor participación en el mercado laboral. A grandes rasgos, pero lo interesante del artículo es revisar estos patrones diferenciados y no solo hablar de trabajo remunerado y no remunerado en términos generales, ¿no? Después viene un trabajo que escribimos Nelson Flores y yo. Nelson es coautor mío desde hace buen rato, hacemos cosas sobre trabajo rural y decidimos aprovechar esta oportunidad para hablar de las diferencias del trabajo en contextos rurales y en contextos urbanos, ¿no? Bueno, me voy a ir a las grafiquitas un poco para platicarles. El trabajo se centra en dar cuenta de las diferencias de los usos del tiempo entre hombres y mujeres en contextos rurales y urbanos, y entonces un poco estas gráficas lo que hacen es mostrarnos cómo se distribuye el tiempo a lo largo de las distintas edades
actividades en esos contextos, ¿no? El color lila, moradito de abajo son los cuidados personales, que incluyen todo lo que es dormir, y todo lo que tiene que ver con lo que les decía, lo que es no productivo. Y pues bueno, eso tiene un peso importante en los tiempos, ¿no? Después el rojo es el estudio, que se ve que pues se marca en las primeras edades, bueno, de 12 en adelante, y luego prácticamente se pierde el color rojo, y el verde que ven es el trabajo para el mercado. Bueno, y el azul como con barritas, así el azul más clarito es el trabajo doméstico. Entonces lo que hacemos es una reflexión de las cargas globales de trabajo en términos de trabajo no remunerado, fundamentalmente en los contextos rurales. La carga global del trabajo doméstico, si se fijan, esta carga en lo rural es muy diferente que en lo urbana, y muy diferente al caso de los hombres y al caso de las mujeres. Entonces hacemos una discusión y luego usamos análisis de correspondencia para ver cómo están articuladas las actividades que tienen que ver con trabajo remunerado y no remunerado. Pero bueno, les quería compartir la gráfica un poco para que vieran cómo usamos nuestros tiempos las personas. Es interesante, aquí en naranja es los usos, usar el tiempo en los medios de comunicación, y como pueden ver tiene un significado importante, o sea, los medios y una buena parte tiene que ver con televisión. Entonces se manifiesta el naranja en la parte de hasta arriba, pues en todos los espacios, ¿no? Y bueno, después les decía que estábamos interesados, así como es importante hablar de pobreza y de la relación entre pobreza de ingresos y pobreza de tiempo, hablar de ciertos grupos vulnerables. Y bueno, la encuesta dio la posibilidad de hablar de lo que pasa con los usos de tiempo en poblaciones indígenas y no indígenas, y entonces este es un trabajo que escribieron Teresa Jacome y Marta Mieri Terán. Tere está trabajando en InMujeres, y bueno, Marta pues ya muchos la conocen, entonces decidieron trabajar juntas para dar cuenta de cómo usan sus tiempos la población indígena. Bueno, la pertenencia a un hogar indígena está asociada a una mayor dedicación al trabajo no remunerado prácticamente, pero por parte de los jóvenes, lo cual era como interesante, ¿no? Se involucran y se comprueba un involucramiento más acentuado de todos los miembros de los hogares indígenas en las labores domésticas, o sea, el peso que tienen tanto en términos de las tareas domésticas como de cuidados y de trabajo voluntario es muy significativo en la población indígena. Entonces yo creo que también hay que hacer visible ese tipo de participación. Bueno, después les decía que nos interesaba ver cómo usan su tiempo los varones y qué hacen con su tiempo los varones, ¿no? Aquí hay dos capítulos, uno que escribieron Olga Rojas y Mario Martínez, y otro capítulo que escribió Mauricio Rodríguez y Brígida García. Aquí sintetizamos un poco las ideas de los capítulos, cada capítulo tiene varios aspectos, pero bueno, sintetizamos las ideas, o sea, se respalda el incipiente cambio generacional y sociocultural en lo que respecta a la participación de los varones en la vida reproductiva. Es un poco decepcionante, pero pues sí, es claro. Y al final vamos a ver qué pasa también con el ejercicio del desempleo que ahora se los quiero comentar. Y por el otro lado son los hombres menores de 40 años, los que cuentan con mayor escolaridad, quienes participan pues con más tiempo en el trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, bueno, hay varios aspectos de su participación, y de hecho el trabajo de Olga y de Mario tiene una diferente entrada al trabajo de Mauricio y Brígida. Lo que también decimos cuando presentamos el libro, y que no lo puse, es que los universos de estudio también son diferentes, cada quien decidió trabajar con grupos a veces específicos, y entonces hay que tener cuidado porque no siempre se trabaja con la población de 12 años y más en términos generales. Entonces al revisar los capítulos pues hay que tener cuidado de cuál es el universo de estudio. Bueno, ¿qué pasa? Aquí hay un trabajo que fue interesante metodológicamente, y ahorita les platico la idea.
¿qué pasa cuando los varones tienen menos restricciones de tiempo? Entonces, Clara Márquez acaba de terminar su doctorado en Sociología en el Colegio de México. Minor fue su director de tesis, y Clara se preocupó por dar cuenta del tiempo de la siguiente manera. Lo que pensaron ellos fue, bueno, si en realidad es muchos de los argumentos de por qué los hombres no participan es porque ellos están participando en el trabajo remunerado, ¿no? Entonces, no tienen tiempo. Un poco la idea es la pobreza de tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacen Clara y Minor es decir, bueno, vamos a ver qué pasa con las personas que no tienen restricciones de tiempo. ¿Y quiénes son ellos? Pues los que están desempleados, ya sea que estén desempleados como desempleo abierto, o sea que activamente estén buscando empleo, o que estén desempleados como lo que se llama desempleo encubierto, que aquí les denominaron desempleados desalentados, y que son aquellos que, aunque ya no están buscando activamente empleo, pues contestan que estarían disponibles para trabajar, ¿no? Entonces, ellos son varones que no tienen restricciones de tiempo. Entonces, se toma este grupo de varones que no tienen restricciones de tiempo, y como la encuesta nacional de ocupación y empleo es una encuesta de panel, lo siguen durante los siguientes trimestres para ver qué pasa con ellos y para ver qué pasa con su uso del tiempo a lo largo de esos itinerarios de información que se tienen. Y bueno, básicamente lo que encuentran es que estos varones que no tienen restricciones de tiempo siguen desempeñando labores productivas de manera muy marginal, y además tienden a abandonarlas cuando entran al mercado de trabajo. O sea, que cómo realmente concebimos o internalizamos los roles de actividad de hombres y mujeres. Es bueno, yo ya entré a trabajar, entonces ya no voy a hacer trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante, y como eso sí no se podía hacer con la encuesta de uso del tiempo porque no tenemos información panel ni preguntas retrospectivas, entonces por eso se acudió a esta encuesta. Y bueno, el último capítulo que les quiero comentar es el de parejas de doble ingreso. Hay ahora una bibliografía muy importante acerca de las parejas de doble ingreso y lo que está pasando en términos de las transformaciones familiares de este tipo de parejas, ¿no? donde ambos trabajan. Landy estaba interesada en ver cómo usan el tiempo estas parejas. Hay toda una serie de trabajos que señalan que hay más, que las relaciones son más igualitarias, algunos dicen que no. Bueno, ¿qué es lo que encuentra Landy? Landy encuentra que efectivamente en términos de uso del tiempo, las parejas de doble ingreso realizan menos horas de trabajo doméstico y la brecha de género es menor. Eso se refleja en estas parejas. Lo que sucede es que eso se debe a que las parejas no han transformado de manera sustantiva su participación en términos de trabajo no remunerado, sino que contratan trabajo remunerado, ¿no? Y entonces la brecha se reduce, pero más por la contratación que por la participación o una situación más igualitaria de participación en el trabajo no remunerado. Y es un poco decepcionante también. Pero bueno, eso es todo, y pues gracias. Muchísimas gracias, Edith. Pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario también. ¿Quién va a iniciar? ¿Usted? ¿Sí? ¿Alguien más en la primera ronda? Ok, bueno, profesor. Bueno, pues te agradezco, Edith, que nos hayas venido a informar de esta encuesta y lo que está pasando. Cuando uno no conoce una encuesta, nada más oye el título, de qué se trata, más o menos a través de eso, pues lo que uno hace es imaginarse cosas, ¿no?, de lo que están haciendo. Aunque algunas cosas he visto de las encuestas, particularmente Mercedes, porque ha publicado cosas antes ya, ¿verdad?
Por cierto que Mercedes fue la primera mexicana, o mexicano como dicen ahora, de tener un doctorado en demografía en este país, ¿verdad? ¿Sí? Hay una cuestión que está en esta cosa de las tareas y los tiempos libres de los cuidados, y los cuidados generalmente son a niños, ¿sí? Es muy importante eso, y ese cuidado a niños es siempre un cuidado así como gozoso. A todo el mundo le gustan los niños y los quieren atender, y los niños no tienen sorpresas, todo es agradable. Pero hay otro cuidado que está creciendo, que es el de los viejos. Y ese generalmente es un cuidado que a nadie le gusta, ¿no? No es generalmente, ¿no? A nadie le gusta. Ya no son nada bonitos y algunas cosas que hay que hacer con viejos francamente son desagradables. Y siempre son sorpresivas. Nadie estaba esperando que la abuelita se le rompiera la cadera o alguna cosa así. Y ¿qué cosa es lo que hay en esta encuesta de eso? Debe haber, ¿sí? Eso nos gustaría, en lo particular me gustaría mucho saber, entre otras cosas para saber qué lata voy a dar o algo, ¿sí? La otra cosa que querría yo preguntarte es de estas encuestas, porque hablas de una de 2001 o algo así, y luego otra de 2014, ¿qué pasa? Para México, ¿sí? La primera fue 96. 96, y luego otra, y luego 2014, ¿sí? ¿Qué tanta importancia tiene en la apreciación de todas estas cosas que las encuestas sean longitudinales? No parece que hayan sido longitudinales, porque hay una serie de cosas cuyas modificaciones solamente se ven en las encuestas longitudinales. ¿Hay alguien que haya hecho alguna vez algo longitudinal en eso, en todas las cosas que hay ahí? ¿Lo están considerando? Sobre todo ahora que hay transformaciones que van a cada vez menos niños, cada vez más viejos, y lo que está pasando con las familias en términos de que se están achicando por fecundidad y se están también transformando por migración, y la transformación más importante de todas es el avance educativo, sobre todo el educativo de las mujeres, ¿no? Entonces esa visión de qué cosa que le va a pasar al tiempo libre y su uso, o al tiempo y su uso, si no lo hacen longitudinal, no van a poder tener buenas apreciaciones sobre cómo es el proceso, ¿no? Ese sería mi comentario. Marilo, por favor. Sí, Pau. Sí, están peleando. Sí, mi pregunta va un poco en el mismo sentido pero tú comentaste, no hay ningún dato retrospectivo. O sea, es eso que quería ver si se preguntó sobre algunas cosas. Entonces, en este caso, si queremos ver en diferentes momentos del curso de vida, lo podemos hacer, pero con la muestra global, agarrando una subpoblación. Estoy pensando que hay momentos de transiciones, por ejemplo, el momento de la transición a la vida adulta, ¿no? De jóvenes, entre escuela y trabajo. Esos tiempos, ¿cómo ocurre en ese momento en que no hay una jornada tan fija, ¿no? Con el trabajo u otro? No sé si podemos estudiar esos momentos específicos, o la muestra no da para esos grupos, o sí lo podría dar para hacer, porque ahí son análisis generales, y para hacer análisis más precisos estoy pensando en trabajos de tesis, ¿no? de estudiantes. Y por ejemplo, la búsqueda de empleo, ¿no? Si hay tiempo sobre eso, cuánto se dedica a esto. Alfredo. Si te puedes acercar al micrófono para que escuchen en el enlace. Sí. Creo que había una preocupación, sobre todo por ver si la gente estaba trabajando más o menos, y había división por género, etcétera. Pero una de las
una de las cuestiones que se pensó en los 70 era que el tiempo de ocio iba a ser más abundante y el tiempo de trabajo menos abundante, en los 80 no, etcétera. Pero más allá de eso, otro factor importante, sobre todo desde la perspectiva de las ciudades, era medir el tiempo que la gente tardaba en desplazarse al trabajo, que eso es un factor que influye mucho sobre la calidad de vida. Y la Ciudad de México es un ejemplo pues muy claro de que efectivamente mucha de la relación trabajo, del uso del tiempo, mejor dicho, está mediada por la gran cantidad de horas que la gente emplea en ir al trabajo. La pregunta en concreto es si hay datos acerca del uso del tiempo de transporte. Y la otra un detallito, lo de Mercedes Pedrero, dijiste lo del 20% del PIB, es el trabajo doméstico, el que significa más del 20% del PIB. Y de cuidado, las dos cosas. O sea, el trabajo que hacen las personas empleadas en el trabajo doméstico más, no, solo el trabajo no remunerado. No remunerado. Okay. Silvia, por favor. Yo quiero hacer un comentario acerca del cuidado de los niños, en relación con lo que dijo el profesor Ham. Bueno, en términos generales, como ya lo mencionó Edith, pues todos tenemos derecho al cuidado y a cuidar a otros a lo largo del curso de vida. Y bueno, hay niños que son lindos, otros no son tan lindos, igual que los abuelitos y otras personas, ¿no? Es decir, o sea, tampoco hay que mitificar esto de que el cuidado de los niños es una cosa linda, ¿no? Es un trabajo también que involucra responsabilidad y actividades de distinto tipo, algunas son gratas y otras no lo son, igual que el cuidado de los adultos mayores, las personas dependientes, y también de manera muy importante hay que mencionar que las personas que son productivas, y en particular los hombres, pues también demandan de cuidados, ¿no? E igual también podemos hablar de actividades pues que son gratas y otras que no son tan gratas, y de que esto pues es muy diverso, ¿no? Dependiendo de los recursos y las posibilidades que tienen las familias, y que bueno, y que en términos de la organización social del cuidado, pues también es importante la consideración del papel del Estado, ¿no? De las ofertas, de políticas públicas que tiene para resolver este asunto. Entonces, es una cosa compleja, ¿no? Entonces no es así como, qué lindo es cuidar a los niños, no, es una responsabilidad social. Raúl. Y sí, era todo, gracias. Raúl. Ya le preguntó Alfredo, era sobre el tiempo de transportación al empleo. Bueno, yo tengo una pregunta también sobre si el estudio generó algunas recomendaciones de política pública, y si sí, pues cuáles fueron. Y aquí cerramos la primera ronda y le damos la palabra a Edith. Bueno, primero un poquito las encuestas que tiene México, ¿no? Ahorita ya tiene 5. La primera fue en el 96. La primera que escribió algo al respecto de la información del 96 fue Teresa Rendón. Ella sacó de hecho un libro que se llama Hombres y Mujeres, ya no me acuerdo, donde contrasta lo que ahora le denominamos trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? Discutiendo las diferencias y las brechas de género en el libro. Después, la encuesta del 98 fue un intento de una encuesta diario, y llegó a tal extremo la dificultad de manejar la encuesta diario, y de hecho INEGI es de la postura de que en México es muy difícil que la gente tenga la formación adecuada como para responder correctamente una encuesta diario. Ahí hay diferentes opiniones. Creemos que pues el manejo de la encuesta no lo hemos sabido del todo, porque se llegó al punto de que no nos dieron acceso a la encuesta del 98. Está ahí guardada porque
tenía muchas inconsistencias y finalmente no la pudimos aprovechar. Hay quien ha hecho ejercicios con los datos, pues ahora sí que sacados de manera, digamos, que uno puede reconocer que documentado, pero y bueno, hay quien dice que sí se podría aprovechar, que se requiere de un trabajo metodológico, pero que si se tiene conocimiento habría posibilidad, pero es una encuesta un poquito invisibilizada, es un poquito como lo que le pasó al censo del 80 casi, ¿no? Así pasa con la del 98. La encuesta del 2002 fue una encuesta que fue un módulo del ENIC, y lo que pasó con la encuesta del módulo, que se conformó como módulo del ENIC, es que hizo suponer que algunos aspectos estaban subestimados, porque pues después de toda la información del ENIC, preguntar sobre los usos del tiempo parecía que había esos problemas. Y finalmente, por eso la encuesta del 2009 y la encuesta del 2014 son encuestas independientes, ¿no? Hay la sugerencia de que mejor se hagan como encuestas independientes y no como módulos, y entonces en ese sentido son relativamente más comparables, digamos, ¿no? Tienen un patrón común. Entonces, bueno, eso es por el lado con lo que contamos, ¿no? Y bueno, por el lado de las diferentes actividades, las de cuidados, que se hicieron varios comentarios acerca de los cuidados, y por el lado de lo retrospectivo también. Entonces, bueno, me voy a detener en estas gráficas, porque estas son gráficas. Mariló preguntaba acerca de, pues, si por diferentes grupos de edad podemos ver los patrones de uso de tiempo, y bueno, sí, estas son gráficas que involucran diferentes grupos de edad. Híjole, creo que es el mío, perdón, pero lo voy a... Es el uso del tiempo. Entonces, sí podemos hacer ejercicios, sí tenemos representatividad por grupos de edad, y sí podemos hacer ejercicios así de grupos en particular, como tú bien dices, pues las transiciones son como muy claras, ¿no? Digo, no es el mismo grupo, no podemos hacer inferencias así de transiciones, pero pues la salida de la escuela, la entrada al trabajo, se ve como claramente, y después pues la salida del trabajo a ciertas edades y participar más en otro tipo de actividades, pero en el caso de los hombres mucho menos, se permanecen a lo largo de la vida todavía en actividades no remuneradas. La importancia del trabajo doméstico a lo largo de la vida de las mujeres como algo que se manifiesta, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios se pueden hacer, pero no tiene encuestas retrospectivas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no se ve, pero el cuidado, bueno, no lo puse, pero la información de trabajo doméstico es todo lo que es, pues, alimentos, limpieza, etcétera. El elemento del cuidado, que es el otro componente del trabajo no remunerado, está en azul. Es esto que se ve aquí, este azulito que está acá arriba, esto es cuidado. Bueno, como pueden ver, el peso del cuidado en relación al trabajo doméstico es menor, y hay toda una discusión de por qué se capta tan poco tiempo de cuidado, pero por el otro, y es por eso motivó a que apareciera la encuesta laboral de corresponsabilidad social, que se centra en cuidados. La idea básicamente es fundamentalmente captar cuidados. Y sí, coincido en el asunto de que la perspectiva que tenemos sobre los cuidados es una perspectiva limitada, porque pensamos, y las encuestas están desarrolladas de esta manera, pensamos en el cuidado a lo que se denomina en las encuestas dependientes. Y entonces son los niños menores de 15 años o menores de 6 años, los adultos mayores o los enfermos, y en ese sentido es una visión muy limitada del cuidado, porque como bien dicen, todos somos sujetos de cuidados y todos cuidamos y nos cuidan, independientemente de si estamos participando en tareas productivas o no. Y ninguna de las encuestas, por ejemplo, capta el trabajo de cuidado que se recibe
para los adultos que somos productivos, bueno, un hombre puede llegar al trabajo, pero ¿quién le dio de comer? ¿Quién lo atendió? ¿Quién funcionó en términos de cuidar su vestimenta, cuidar su alimentación? Igual, por ejemplo, los hijos, que las mamás pues hacen mucho del trabajo del cuidado para que lleguen a la escuela, etcétera, ¿no? Y no tenemos información de eso, porque la visión del cuidado es solamente de dependientes, efectivamente. Y sí hay información sobre el cuidado a la población adulta mayor en algunas de las encuestas, pero sí es muy reducido. Y en la encuesta laboral de corresponsabilidad social, sí hay un rubro que tiene que ver con cuidado a la población adulta mayor, pero sin embargo también hay varios ejercicios que dan cuenta que también los adultos mayores cuidan, ¿no? Entonces esa visión de que los cuidamos a ellos es también limitada, porque ellos también hacen ejercicios de cuidado. Entonces por eso es que la encuesta pregunta sobre si se está cuidando en otros hogares y qué es lo que está pasando del cuidado en otros hogares. Y de hecho hay una parte donde se pregunta a cada uno de los integrantes de la familia a quién cuidaron. Entonces sí hay un ejercicio al respecto. Sí es cierto que este aspecto de los cuidados pues ha llevado a la discusión de la crisis de los cuidados, ¿no? No solo porque nos estamos envejeciendo, sino por las inequidades en términos de los usos del tiempo que tenemos para los cuidados mismos. Las inequidades sociales son extremas. Entonces, por un lado ha habido una carga muy fuerte hacia los hogares de la responsabilidad del cuidado, y por eso está toda esta discusión de la corresponsabilidad de Estado, empresas, familias, ¿no? Y bueno, pues hay toda una discusión ahí. Entonces, sí, todavía las encuestas tienen una concepción de cuidado de dependientes y no de sujetos de cuidado, y eso nos hace un poco impulsar las encuestas hacia hablar de que todos somos sujetos de cuidados y que habría que visibilizar todo tipo de cuidados. La encuesta ELCO sí pregunta satisfacción o insatisfacción en el cuidado. Entonces, ese es otro libro que estoy coordinando, que va a salir ya pronto. Y en la encuesta ELCOS, evidentemente que cuando se habla de las cargas globales de trabajo en las mujeres, pues sí sí plantean que hay una carga elevada, y por ejemplo cuando se les pregunta si les gustaría trabajar extradomésticamente, pues dicen que no, porque las cargas son bastante elevadas. Hablan de, es una encuesta interesante también, porque hay que analizar lo que pasa con si se sienten satisfechas o no satisfechas en términos de los cuidados. Pues está mal visto que se diga, que se hable de insatisfacción del cuidado, ¿no? Por cómo internalizamos el tema de la maternidad, y que, pues, que una mamá diga, ay, pues no es tan bonito estar cuidando, ¿eh? Y es interesante revisar esta encuesta, no solo el cuidado de adultos, sino también el cuidado de menores. Pero también esta encuesta solamente es menores y adultos mayores y enfermos, ¿no? Bueno, yo pienso que hay que hacer mucho trabajo, porque las encuestas longitudinales invisibilizan el trabajo no remunerado, ¿no? No hay preguntas acerca de lo que es el trabajo no remunerado a lo largo de la vida de las personas. Podríamos indirectamente, ¿no? Por ejemplo, yo con la EDER me pongo a pensar, bueno, como sabemos con quién correside, podríamos decir que a lo largo de la vida, si corresidieron con hijos y eso, pues podríamos pensar que ahí hay parte de trabajo no remunerado. Pero y luego está el tema de bajo qué criterio, ¿no? El trabajo remunerado es que trabajaron un año. El trabajo de cuidado, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿No? Entonces, es todo un reto metodológico, pero sí creo que hay que avanzar en él. La encuesta sí pregunta tiempos de traslado. De hecho, algunos medimos el tiempo de trabajo considerando traslado y otros no, ¿sí? Y sí hace diferencia en ciertos contextos. O sea, el traslado significa muchísimo
Por ejemplo, en la Ciudad de México, la encuesta de la que les decía que Araceli recupera de la encuesta en el Distrito Federal, pues los traslados son bastante, utilizan un tiempo muy importante, pero sí están las preguntas sobre traslados, no solo al trabajo, sino a la escuela, etcétera, ¿no? Sí, es una de las cosas que se concibe. Igual al principio sí dije que las primeras encuestas estaban más interesadas en el tiempo libre o en el trabajo de ocio y que bueno, ahora estamos interesadas como en ese vínculo trabajo remunerado o no remunerado, pero sí eran uno de los importantes ejercicios de entrada, y la Eurostat estaba muy ligada a preguntar qué es lo que estaba pasando con los tiempos libres, ¿no? Y bueno, recomendaciones de política pública, pues no, muy poquitas yo diría de los trabajos. Hay reflexiones en el cierre de los capítulos, pero que realmente nos hubiéramos dado a la tarea de decir, bajo estas diferencias o desigualdades que encontramos, estamos proponiendo X o Y política pública o acción o programa. No, yo creo que no lo logramos en esa dirección, pero sí se apuntan algunos aspectos para poder enriquecer la acción del gobierno, ¿no? Y no solo del gobierno, de las empresas privadas y de esta idea de corresponsabilidad de todos, ¿no? Y pues no sé, creo que ya contesté. Sí, a la búsqueda de empleo. Mariló, tú me preguntaste, ¿no?, de la búsqueda de empleo también. Sí, las encuestas tienen el rubro de cuánto tiempo le dedicaron a buscar empleo, porque como la importancia es dar cuenta de esta relación entre trabajo remunerado y no remunerado, entonces también la búsqueda de empleo es uno de los elementos. Pero con esa visión del empleo, pues, de corto plazo, de búsqueda de empleo de corto plazo. ¿Alguien más en alguna intervención? Bueno, entonces… Es nada más una duda pequeñita. Aparte de estas publicaciones, ¿hay algunos otros medios de difusión de esta información? Porque, bueno, es muy interesante para los que estudiamos sobre todo género y trabajo. Yo traje libros, así que, pues, quien se interesa, pues… iba más relacionado pero con que, pues, ONU Mujeres e InMujeres Trabajo, bueno, fue como los que iniciaron esta invitación, entonces era más bien respecto a eso. O sea, ¿es más pública la información o se queda en publicaciones académicas? No, ONU Mujeres de hecho es información procesada, pero yo creo que es muy rica porque está en las páginas de ONU Mujeres todas estas reuniones de expertos de uso del tiempo y todos los trabajos. Pues yo aquí les seleccioné algunos como para que vieran pues como diferentes direcciones de la discusión de estas reuniones, pero hay una riqueza impresionante y yo sí creo que conviene que las revisen. Y también otro lugar donde se puede revisar información ya analizada es también en las reuniones que se hacen sobre las Reunión Internacional de Estadísticas de Género, que se hace en INEGI cada año, y también ahí siempre hay una mesa dedicada a uso del tiempo o a trabajo remunerado y no remunerado, siempre. Entonces es una de las entradas que yo creo que hay que verla. Sí. Esto de lo de los cuidados y esa clasificación que haces, no creo que puedan meter los niños y los ancianos y los del medio en una sola categoría de cuidados, porque la cuestión de los niños se trata de que desde que sobrevivan, si no los cuidas simplemente no sobrevivan y sobreviven, y se trata de prepararlos social y socializarlos y educativamente y hacer todo eso, ¿no? Entonces es muy importante. Y en los viejos también es una cuestión de sobrevivencia. Ya son cuidados cuando ya no pueden hacer actividades de la vida diaria. ¿Qué pasa cuando ya no pueden caminar? ¿Qué pasa cuando ya no se pueden alimentar solos? ¿Qué pasa cuando ya no pueden manejar sus propias finanzas, ¿no? Entonces simplemente no sobreviven. Entonces sí hay una diferencia fuerte.
Eso sí. Y en el asunto de las políticas, hay unas que como que son obvias y ya las están haciendo. El asunto de darle tiempo de maternidad a las mujeres y ahora también a los hombres para que cuiden mejor a los hijos y sean mejores después, es una obvia política pública. Y en el caso de los viejos se va a hacer muy importante, porque cualquier proyección de población epidemiológica, de incapacidades que hagas, se viene una oleada de viejitos dando mucha lata. Entonces se va a necesitar ese apoyo. Ya alguna vez el Seguro Social tuvo un programa en el cual a las cuidadoras de viejos, que es una actividad que puede ser impresionantemente estresante y deprimente, les otorgaban vacaciones, porque tomaban al viejo y se lo llevaban a ciertos lugares, hospitales o algo del Seguro Social, y la cuidadora le daban un mes de vacaciones. Eso se cortó, ya no se hace, pero se hace en otros lados. Y en otros lados, a las cuidadoras de los hogares que están cuidando al abuelo o al papá, les pagan. En los países nórdicos reciben un dinero, directamente un dinero. ¿Qué nos va a pasar a nosotros cuando se venga ese tsunami de vejez? Es objeto de políticas públicas y hay que prepararlo. No, pues sí, coincido contigo. Una de las problemáticas centrales es esa, y de vital preocupación, digamos, y de tareas inmediatas. Se habla ahorita de un sistema nacional de cuidados, está como intentando discutir el tema del Sistema Nacional de Cuidados, pero en realidad esta situación de que se requiere corresponsabilidad de empresas para dar tiempos, ocupar tiempos de otra manera, etcétera, pues es bastante limitado todavía. Entonces está muy en el papel y poco en las acciones, pero claro que es un problema el proceso de envejecimiento y el papel de cuidado en el proceso de envejecimiento. Pues sí, coincido perfectamente contigo. Pero por el otro lado, creo que sí es muy importante visibilizar que hay otros tipos de cuidado que se dan como dados y que en realidad lo que significan es asimetrías y desigualdades sociales, y que hay que hacerlos completamente visibles, ¿no? Bueno, te agradecemos, Edith, que hayas estado con nosotros. Es un libro muy interesante que todos tenemos que leer. De hecho, con toda la exposición que nos das, yo creo que aquí varios queremos el libro, queremos ver cada capítulo y lo que contiene, y conocer más sobre estas encuestas que, aunque ya tienen más de una década, realmente sabemos muy poco como demógrafos, como estudiosos de la población, sobre las encuestas, sobre qué podemos obtener de ellas. Y bueno, un aplauso para Edith. Gracias por estar aquí. Los alumnos que se van a quedar, por favor, permanecen en el aula.